De las cenizas de la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler intentó construir un nuevo siniestro orden mundial dirigido por los así llamados, una raza de superhombres arios que extendieron un reinado de terror como nunca jamás el mundo había conocido. Muchos creen que los nazis conjuraban a los espíritus extraños y que seguían prácticas ocultas que habían permanecido dormidas en Europa durante cientos de años. Ahora bien, hay documentos que prueban que sus creencias estaban basadas en una perversión de las antiguas tradiciones paganas, un dar la vuelta de las batallas míticas entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, y un viaje terrorífico a un mundo gobernado por místicos, locos y asesinos. Nazis, la conspiración de lo oculto, segunda parte. Wewelsberg es construido en forma de triángulo con 3 torres en las esquinas. En torno a su diseño básico, Himmler tenía planes de construir una gran colonia. La ciudad sería demolida y limpiada, y se iban a construir enormes espacios con huecos separados, barricadas, más torres y un telón circular de muros que cubrirían una gran zona, creando algo no menos que una especie de Vaticano de la SS. La Gran Torre Norte era la que se iba a convertir en el centro del plan de Himmler para hacer de Wewelsberg un centro del ocultismo para las SS. En la base de la torre, Himmler construyó una cripta. Según los historiadores, era un templo de honor dedicado a los líderes de las SS fallecidos. El techo en bóveda creaba una acústica esotérica. Y en mitad del pozo ardía una especie de fuego sagrado. A lo largo de los bordes de la cripta había 12 pedestales, que estaban destinados a contener las urnas con las cenizas de los generales fallecidos. Lo que ocurría es que las SS siempre tenían 13 líderes y consecuentemente cuando moría un general era incinerado ritualmente. Se colocaban sus cenizas allí y su sitio era ocupado por un nuevo general. En la leyenda, el rey Arturo reunió a los 12 caballeros más nobles en una gran sala. Según la versión de Himmler, él creó la sala de los supremos jefes de las SS, en una sala encima de la cripta. Allí se reunía con los 12 oficiales de las SS de más alto rango. Una enorme rueda en forma de sol adornaba el suelo. Su patrón, en forma radial, estaba adornado con símbolos del antiguo alfabeto nórdico. Himmler trató de crear una réplica de la capilla del Grial de la leyenda de Arturo. Un cáliz místico, el Grial, se dice que contuvo sangre sagrada. Himmler veía en el Grial un objeto de inmenso poder esotérico y oculto. Creía que si él poseía ese objeto físico, la guerra sería ganada con total facilidad. Para Himmler, la sangre sagrada de la leyenda del Grial era pura sangre aria. Él creía que poseía poderes mágicos. Su consejero más próximo en la tradición del Grial fue el arqueólogo Otto Rahn. También obsesionado con la leyenda del Grial, Rahn creía que estaba escondido en una cueva en el sur de Francia. Himmler fue llevado por Rahn a las ciencias del oculto en su búsqueda del Grial. Una vez dentro del círculo íntimo de Himmler en Wewelsberg,
Rand siguió con su búsqueda del Santo Grial, solo que entonces como un caballero del partido nazi. Himmler subvencionó personalmente las expediciones de Rand, algunas de las cuales se centraron en la zona próxima a Montségur, Francia. Allí había estado erigido el emplazamiento de una gran fortaleza de los cátars, la secta herética acusada de la adoración al demonio y aniquilada por la Iglesia en el siglo XIII. Había una tradición muy fuerte, que por cierto aún sigue existiendo, de que los cátars estaban en posesión del secreto del Grial, y justo antes de que cayera el castillo de Montségur, los 3 caballeros de la Orden de Cátar escaparon por las murallas y se llevaron consigo algo de gran valor. La tradición contaba más tarde que aquello era el Grial o que era el secreto del Grial, y que fueron ellos los que lo escondieron en las cuevas. También se llevaron a cabo expediciones de Rand en Alemania. Una carta archivada de Rand al cuartel general de las SS sugiere que creía que estaba cerca de lograr el sueño de su vida. Para concluir mi trabajo con éxito he de inspeccionar los lugares personalmente. Primero he de acudir a las ruinas de Wildenberg, el castillo alemán del Santo Grial. Allí se están llevando a cabo actualmente excavaciones. Heil Hitler. Pero Rand nunca pudo hacerse con el premio, con el cáliz sagrado. En 1939, misteriosamente dimitió de las SS. Muchos son los que creen que Himmler dio órdenes para que liquidaran a Rand una vez que quedó claro que había fracasado en su búsqueda del Grial. 2 meses más tarde fue encontrado muerto en los Alpes austríacos. La causa de su muerte sigue sin esclarecerse. En su continuo celo por demostrar la superioridad de la raza aria, Himmler creó un instituto de investigación llamado Organización de la Herencia Ancestral. Además de llevar a cabo experimentos en los seres humanos y de comprobar linajes de sangre para asegurar la pureza de la raza, la misión de la organización fue lograr resurgir y reinterpretar las prácticas del oculto, de los mitos germánicos antiguos y de las tradiciones paganas. Esta película nazi muestra uno de dichos rituales. Unas jóvenes danzan alrededor del símbolo pagano de la guerra y del orden divino. Para controlar todo el conocimiento del oculto, Himmler confiscó las bibliotecas y objetos de todas las sociedades del oculto que no estaban asociadas a él. Incluían sociedades secretas como los masones, que los nazis creían era una organización secreta montada por los judíos para conspirar contra el pueblo alemán. Mientras Himmler suprimió a algunos ocultistas, hizo progresar la carrera de otros, como por ejemplo la de Karl Marie Gilligut. En Gilligut, Himmler creía haber encontrado la llave para popularizar la antigua tradición pagana de la Alemania moderna. El místico se convirtió en un oficial de las SS de alto rango y en una de las más preciadas posesiones de Himmler. Lo interesante acerca de Gilligut es que él es el ejemplo más claro de un ocultista en el círculo y servicio inmediato del Reichsführer, Heinrich Himmler, de la SS. Gilligut creía que era un descendiente directo del dios nórdico Thor. Copias de sus documentos encontrados en la ficha personal de Himmler revelan que Gilligut creía que poseía poderes extrasensoriales. Un documento titulado Los 9 Mandamientos de Dios fue firmado por Gilligut e iniciado por Himmler. Escritos tanto en alemán moderno como en el alfabeto rúnico,
sugieren que Gilligut pensaba que estaba utilizando sus poderes para descubrir los antiguos ritos y rituales del pasado pagano de Alemania. Según las leyendas nórdicas, el alfabeto rúnico utilizado por Gilligut fue dado a la humanidad por Odín, el supremo dios de la mitología nórdica. Dicho alfabeto sagrado fue su don a la humanidad. La runa se derivaba probablemente de una mezcla de los signos antiguos que fueron labrados en piedra en los tiempos antes de que apareciera la escritura. Dichos alfabetos tenían su significado, cada letra tenía su significado. La runa Agal era una protección del que la llevaba contra sus enemigos. La runa Odal era la conexión de uno con su clan o tribu. La runa Tyr era la victoria y el orden mundial. La runa Sig, el sol o la energía conquistadora. Dichos símbolos aparecían por todo el mundo nórdico en objetos tales como barcos vikingos, lanzas y escudos para la guerra. Los alfabetos de los antiguos sacerdotes y magos runos se creía eran las herramientas místicas para predecir la suerte, romper hechizos y para invocar a los espíritus mágicos. Conjurabas la runa, lo cual era muy parecido a lo del tarot. Las tiras y lees las combinaciones particulares que surgen de las runas. Tiene fama de ser un sistema mágico extraordinariamente poderoso. Como la élite de guerra de Alemania que eran, los miembros de la SS aprendían el significado de las runas. Una fotografía que sobrevivió la guerra muestra a un oficial de las SS ante una pizarra enseñando las runas a una clase de reclutas. Muchas organizaciones dentro del Tercer Reich contaban con su propia runa especial. La SS, quizás los más conocidos, utilizaron la runa Sig doble. Llevaban dichas figuras misteriosas en los hombros y cascos de todos los uniformes de las SS. La juventud hitleriana utilizaba una runa Sig simple. Esos símbolos místicos antiguos al parecer estaban por todas partes. Servían para recordar constantemente a los alemanes su pasado pagano. Una vez que el recluta había pasado su periodo de instrucción y había prestado el juramento, si era oficial, se le entregaba la daga, que era una especie de cuchillo de caza con un mango negro, con las runas de la SS en él, la esvástica, una corona de laurel y el águila alemana, todo ello de un valor muy preciado. Grabadas sobre la daga estaban las palabras: "Mi honor se llama confianza". Los miembros de la SS recibían la daga en una ceremonia muy solemne. Todos los miembros de la SS llevaban el anillo con el sello, pero en aquel círculo cerrado, la élite de la élite, Himmler era el que personalmente llevaba el anillo con la calavera. Un antiguo oficial de alto rango de las SS, Wilhelm Hotel, aún recuerda el día de la ceremonia. El anillo tenía grabado tu nombre. En el mío, por ejemplo, ponía a mi querido Hethil Heinrich Himmler. Eso estaba en la parte interior del anillo, alrededor de la calavera. Se suponía que simbolizaba el vínculo estrecho con la SSS y con Himmler. En un discurso dado a los oficiales de las SS estacionados en Dachau, Himmler afirmó: "Nunca lo olvidéis, somos una orden de caballeros de la que no se puede salir, para la que uno es reclutado por la sangre, y uno permanece en ella en cuerpo y alma". Tomando elementos del pasado pagano alemán y de su propia educación católica, Himmler invadió con ritos familiares a las SS desde el primer momento de su aparición. Tenemos una foto en la que se ve una especie de tablero con un santuario nazi o hitleriano, con el fin de bautizar a los niños. Un altar de la SS y en vez de un crucifijo una foto de Hitler.
El bebé era presentado, si se quiere expresarlo así, a la comunidad de los guerreros germánicos a través de dicho tablero. La ceremonia de la boda también se convirtió en un ritual de las SS. Imitando a las antiguas tribus germánicas, los oficiales desempeñaban el papel del líder del clan que presidía las bodas. Era el mismo Himmler quien oficiaba las ceremonias. Este extraño cortometraje muestra cómo uno de sus oficiales de las SS se casa con Gretel, la hermana de la amante de Hitler, Eva Braun. Había intercambio de alianzas, además de pan y sal, los antiguos símbolos paganos de la fertilidad y pureza de la tierra. El año nazi estaba señalado con celebraciones tomadas del antiguo calendario germánico. El Festival de Mayo, inicialmente aceptado como la celebración de la fertilidad, se transformó en un espectáculo de nacionalismo y de la fuerza militar. Hitler decía: hoy, el 1 de mayo, la tierra se llena de celebraciones de resurrección de los alemanes fuera de la lucha interior eterna. La gente necesitaba festivales para señalar el año, e intentaron sustituir los festivales cristianos por los festivales paganos. Empezaron a añadir festivales que los paganos habían celebrado. El solsticio de verano, el solsticio de invierno, todos los festivales, sí, todos hechos a su imagen y semejanza. Los nazis incluso comenzaron a restaurar los antiguos templos paganos como el de Exterstein, que estaba dedicado a una deidad solar. Allí, durante el solsticio de verano, un rayo de luz brilla a través de una ventana y se alinea con un punto en el altar. Aunque Exterstein fue considerado un lugar santo por las tribus germánicas, estaba muy lejos de ser único entre los templos antiguos en tener en cuenta los movimientos del sol. Sin embargo, Himmler estaba convencido de que aquello era una prueba del intelecto superior de los sacerdotes germánicos de la prehistoria. En la Alemania nazi, el Festival del Solsticio de Verano se convertiría en un rito fascista. Tradicionalmente, los festivales del solsticio de verano eran una celebración llena de vida y de los poderes del sol. Dramáticamente representados y cuidadosamente coreografiados, tenían lugar los discursos en los que se predicaba el autosacrificio y el heroísmo. En este ritual en concreto, el ministro de propaganda Goebbels fue el encargado de dar el discurso. En la antigüedad, las hogueras representaban el ritual de la luz del sol. En la Alemania nazi, esos eran atributos del Führer. En el más importante de dichos rituales, las tropas portando teas encendidas formaban símbolos en la oscuridad de la noche. Al final del año, la larga noche del solsticio de invierno honraba a los muertos de Alemania. Himmler lo explica en su discurso en Dachau. El solsticio de invierno no solo es el final del año, sino que también es el festival en el que se piensa en los antepasados y en el pasado, en el que se ve claro que el individuo no es nada, un átomo que es barrido en cualquier momento, mientras es vinculado a la cadena eterna de su linaje por una auténtica humildad. El calendario completo de los rituales culminó con la manifestación de Nuremberg. Allí los votos entre el partido y el pueblo eran renovados año tras año.
se reunían decenas de miles de nazis uniformados. La manifestación, que duraba una semana, estaba orquestada para animar a la gente con un espectáculo de puro poder. Todas las religiones tienen su ritual y los nazis tenían su ritual. Su ritual es en masa. ¿Y qué es lo que ofrecían a la gente a aquellos mítines masivos? Cuando el tendero sale de su tienda vacía y se suma a la multitud en acción, se siente uno de ellos y es feliz. Está con los demás y es feliz. Ha olvidado su soledad. Oh, era estupendo ir a una manifestación. Todos aquellos uniformes, y había un ambiente electrizante antes de que diera comienzo todo. Y de repente anunciaban que venía el Führer. ¡Viene el Führer! Y luego lo veía subir hacia el estrado y seguían gritos de ¡Heil, Heil, Heil! Gente gritando como cabras. Perdón, no quiero insultar a los animales. Gente gritando como nazis. A medida que la locura nazi se iba apoderando de Alemania, Hitler dejó claro qué es lo que esperaba de la nación. El partido es el terreno donde se seleccionan los líderes políticos alemanes. Su doctrina permanecerá intocable. Sus organizaciones serán tan duras como el acero. Su imagen global, sin embargo, será como una orden sagrada. Las manifestaciones nazis en masa fueron cuidadosamente orquestadas para crear una tremenda epifanía emocional que evocara el fervor religioso. En el centro del ritual estaba Hitler. Todo estaba pensado para que Hitler pareciera la divinidad. Un mesías. Tras ganarse indiscutiblemente el apoyo del pueblo alemán, Hitler estaba preparado para dominar el mundo. Desde el inicio de la guerra en 1939, países tras países cayeron en manos de los nazis. Sin embargo, en el invierno de 1942, las tornas cambiaron y los nazis empezaron a experimentar lo que ellos creían que era imposible: la derrota. A medida que el esfuerzo en la guerra fue haciéndose cada vez más desesperado, expandieron el uso de las ciencias ocultas como la investigación y los rituales, hasta ser la base para tomar decisiones militares. Algunos miembros del mando naval alemán se llegaron a convencer de que los aliados estaban ya empleando fuerzas místicas para ganar la guerra a Alemania. Creían que el éxito de los británicos en localizar y destruir las lanchas alemanas se había logrado a través de medios ocultos, y que la mejor manera de combatirlo era utilizando las ciencias del oculto como arma.
Ello condujo a Himmler a establecer un instituto del máximo secreto dedicado a la práctica oculta del péndulo zahorí. En mapas del Atlántico Norte, los clarividentes sujetaban un objeto suspendido de una cuerda, intentando localizar los convoys de los aliados. Basándose en los resultados, se enviaban misiones de lanchas alemanas. En esta carta, escrita por Himmler, fechada el 12 de enero de 1943, se refiere a una investigación zahorí y su práctica en la que había progresado mucho aquel año. Con todo, las artes ocultas más comunes utilizadas por los nazis fueron la astrología y las profecías, aunque ambas fueron atacadas desde dos ángulos totalmente distintos. Hess y Himmler estaban totalmente convencidos del poder de las ciencias ocultas y las utilizaron para tomar decisiones políticas. Pero Joseph Goebbels, jefe del Ministerio de Propaganda, quería utilizar los poderes ocultos solo con vistas a fines propagandísticos, para manipular al pueblo y minar la moral aliada. Goebbels pronto se dio cuenta de una gran fuente del conocimiento místico: las predicciones de Nostradamus. Uno de los visionarios más famosos de todos los tiempos, Nostradamus, completó su obra maestra de profecías en 1555. Su libro contiene unas referencias muy sutiles a una crisis en Polonia e Inglaterra para el año 1939, el año en que los nazis invadieron Polonia, casi 400 años después de que Nostradamus escribiera su obra. Para Goebbels, Nostradamus era un instrumento de propaganda perfecto, cuya obra podría ser interpretada como prediciendo una gran victoria de Alemania en el futuro. Las profecías de Nostradamus fueron escritas en poemas de 4 líneas, llamados cuartetos, y son tan densos y esotéricos que se pueden interpretar de formas muy variadas. Para interpretar al autor francés, Goebbels reclutó al renombrado astrólogo y experto en Nostradamus Karl Ernst Graf. Un cuarteto particular que Goebbels eligió parecía referirse directamente a Hitler, y pronto se convirtió en parte de la mística nazi. Existe un famoso cuarteto en el que aparece la palabra Hitler, la cual, cada vez que se citaba, quería referirse a Hitler. El diario de Goebbels expresa su emoción cuando Berndt, un miembro de su personal, empezó a formular un plan para utilizar la profecía. 19 de mayo de 1942. Bert ha pasado un plan para que nosotros lo llevemos a cabo con la propaganda ocultista. Llegaremos a alguna parte. Los americanos y los ingleses caen fácilmente en este tipo de propaganda. Estamos aquí para presionar a todos los testigos estrella de la profecía de lo oculto. Nostradamus debe otra vez acostumbrarse a que lo citen. La creación para crear falsas profecías y misticismo fraudulento para influenciar al enemigo se empezó a llamar propaganda negra. Sí, cargaron un avión con las profecías de Nostradamus y lanzaron las hojas por toda Francia. Francia quedaría destruida si no capitulaba. El servicio de espionaje británico descubrió el engaño y, reconociendo el potencial de ese tipo de propaganda, empezó a desarrollar su propia campaña de Nostradamus. Los británicos se cebaron en particular en una. Ellos sacaron un libro de 50 profecías falsas de Nostradamus que predecían la victoria británica en la guerra. De igual manera que los alemanes habían inundado Francia con falsas profecías de Nostradamus, los aliados introdujeron su propia propaganda negra en Alemania. La campaña de propaganda negra en Inglaterra pronto adquirió un nuevo giro con la llegada del judío húngaro emigrado y astrólogo Louis de Boll.
reclutado por el servicio de espionaje británico, a De Vol le fue asignado trabajar con el maestro del engaño, Elic Howe. La gran habilidad de Elic era la falsificación. Falsificaba documentos, revistas y cuartetos de Nostradamus. Howe y De Vol decidieron crear una versión falsa de la revista astrológica líder alemana llamada Zenit. Sacaron 2 revistas en 1943. En ellas hacían pronósticos para minar la moral alemana. Sin embargo, la falsa Zenit británica contenía un error de bulto. Erróneamente habían titulado la revista como Der Zenit en vez de su título verdadero, Zenit. La astrología y el espionaje iban a chocar de nuevo en lo que sigue siendo considerado como el incidente más raro de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Rudolf Hess, el Subführer, por así decirlo, y uno de los amigos y consejeros más importantes de Hitler, realizó él solo un vuelo a Escocia. La idea de Hess de hacer un viaje empezó con la creencia de que los británicos, una raza nórdica, mostrarían sus simpatías hacia la causa aria, e incluso podrían llegar a ser persuadidos de unirse a los alemanes si es que Churchill era derrocado. Uno de los mentores de Hess, Karl Haushofer, reforzó la idea de Hess contándole un sueño que había tenido. En el sueño vio a Hess andando por un castillo escocés cubiertas las paredes con tapices, consiguiendo la paz entre Alemania y Gran Bretaña. Además de la profecía, la astrología también desempeñó su papel en la decisión de Hess de realizar el viaje. Rudolf Hess, junto con Himmler, era probablemente el líder nazi más interesado en la astrología. La aceptaba totalmente. Su astrólogo e íntimo amigo Ernst Schüttel Atrathaus realizó un horóscopo para el Subführer que revelaba una posición propicia de los planetas. El 10 de mayo de 1941 hubo un alineamiento astronómico particularmente poderoso. Básicamente había 6 planetas en Taurus y una luna llena en el lado opuesto del zodíaco en Escorpio. Y según la tradición astrológica, cuando se da el mencionado alineamiento, se da un cambio importante en los asuntos del mundo. Consiguientemente, era justo asumir que el 10 de mayo de 1941 podría producirse un giro importante en la guerra. Siempre ha habido dudas sobre si Hess voló a Escocia basándose en los consejos astrológicos. Sin embargo, en unos documentos descubiertos recientemente, escritos por Hess en la cárcel de Inglaterra, se incluía una carta a su madre. En ella le pidió que compulsara 2 documentos ante notario, uno mencionando el sueño de Haushofer y el horóscopo dado por Schüttel Stratahaus. Antes de que Hess realizara el vuelo, algunos piensan que estuvo hablando con el Führer. 6 días antes de que mi padre volara, el Führer y mi padre estuvieron hablando durante 4 horas. Nadie sabe de lo que hablaron. Solo se sabe que acabadas las 4 horas, mi padre y Hitler salieron de la sala, y Hitler puso su brazo sobre el hombro de mi padre y dijo: «Hess siempre ha sido y aún sigue siendo un tío muy cabezón». Fue una despedida muy amistosa. Al margen de las palabras habidas entre Hitler y Hess, a las 5:45 de la tarde del 10 de mayo de 1941, Hess subió a un caza Messerschmitt y se dirigió a Escocia. Su plan era encontrarse con el duque de Hamilton, un hombre al que conocía a través de Haushofer. Hess esperaba utilizar al duque para puentear a Churchill en un intento de llegar a un acuerdo de paz directamente con el rey de Inglaterra. Habiendo escrito de antemano varias cartas, Hess esperaba una cálida acogida. Las cartas que envié a mi padre fueron interceptadas por el servicio secreto. En lugar de un séquito de bienvenida, cuando Hess entró en el espacio aéreo británico, fue derribado por la RAF,
y se vio obligado a lanzarse en paracaídas. Se lesionó al salir del avión justo al momento de aterrizar. Quiso que lo capturaran y pensó que directamente sería conducido a ver a mi padre con solo decir que deseaba verle. Hess fue descubierto por una familia escocesa, la que aparece en la imagen en su granja donde cayó el avión. Dijo tener un mensaje muy importante para el duque de Hamilton. Pero al principio se negaron a creer que el hombre que se había lanzado en paracaídas era el Subführer del Tercer Reich. Le dijeron a mi padre que un piloto alemán había aterrizado y que solicitaba entrevistarse con el duque de Hamilton. Mi padre fue a ver al prisionero, quien se presentó como Hess. Resultó bastante cómico, porque mi padre fue a ver a Churchill y fue llevado ante el gran estadista que aquella noche estaba a punto de ver una película de los hermanos Marx. Churchill se manifestó bastante incrédulo sobre todo aquello. Creo que sus palabras exactas fueron: ¿quiere usted decir que el Subführer está en nuestras manos? Y cuando mi padre le respondió: creo que tal es el caso, él contestó: bueno, con Hess o sin Hess voy a ver la película de los hermanos Marx. La peculiar reacción de Churchill ante el vuelo de Hess sigue sin ser explicada. Gran cantidad de los extraños acontecimientos sucedidos en mayo de 1941 todavía siguen sin estar desclasificados en los archivos de guerra británicos. La reacción del Führer sigue siendo igualmente sorprendente. Bueno, la reacción de Hitler ante el vuelo de Hess fue una de sus mejores actuaciones como actor. Hizo una tremenda actuación, manifestando sorpresa, shock, horror y todo lo demás. En cuanto fue evidente que la misión de Hess había fracasado, entonces salió toda la propaganda en tromba diciendo que Hess era un lunático, que lo había hecho por su cuenta y que, ya sabes, era alguien al que le faltaba algún tornillo. Hitler culpó de todo el asunto de Hess al consejo de sus astrólogos. Como respuesta al incidente, el Ministerio de Propaganda nazi promulgó un edicto llamado la Acción Hess, prohibiendo la práctica en público de las ciencias ocultas, incluida la astrología. El resultado fue un amarrar a todas las actividades de los astrólogos, quienes acabaron todos en la Acción Hess un mes después del vuelo de Hess. Arrestaron a todos los astrólogos prominentes que conocían y se los llevaron para interrogarlos. Los astrólogos que fueron arrestados bajo la Acción Hess fueron tratados de diferentes formas dependiendo de su utilidad para el Reich. Los que ya estaban trabajando para Himmler fueron soltados inmediatamente y les permitieron seguir trabajando. En aquella época, Himmler entró en contacto con uno de los más destacados astrólogos de Alemania, Wilhelm Wulff. Aunque fue arrestado con todos los demás astrólogos, Wulff siguió diciendo los horóscopos de sus guardianes. Luego empezó a decírselo al general Schellenberg, que era el jefe del contraespionaje a las órdenes de Himmler. Walter Schellenberg era el jefe del servicio secreto que formaba parte de las SS. Era mi jefe y mi amigo. Schellenberg no creía en la astrología, pero la utilizaba. Cuando Schellenberg quería discutir algún tema con Himmler, él empezaba diciendo que un astrólogo había predicho sobre el asunto. En 1943, Wulff predijo que Hitler sobreviviría a un gran peligro el 20 de julio de 1944 y que caería en noviembre del 44 y moriría de un modo inesperado antes del 7 de mayo del 45. En base a dichas predicciones, Wulff se convirtió en el astrólogo personal de Himmler y en uno de sus ayudantes más próximos. Esas predicciones llegaron a ocurrir. En un interrogatorio después de la guerra realizado por los aliados, Schellenberg admitió haber utilizado a Wulff para conseguir trepar.
Creía que la influencia de Wulff tenía un enorme peso en Himmler. Mientras aún yo estaba en la cárcel con Schellenberg durante el proceso de Nuremberg, aún hablábamos de ellos, y Schellenberg se sentía muy orgulloso de que a través de Wulff pudo influir en Himmler. Según el interrogatorio de Schellenberg, durante las últimas semanas de la guerra, Himmler se obsesionó con la astrología de un golpe de Estado, cuando las estrellas sugirieron que él podría derrocar con éxito al Führer. Era a finales de abril de 1945, cuando las tropas soviéticas estaban ya rodeando Berlín, entraban en los suburbios de Berlín, de modo que la guerra estaba prácticamente perdida. Himmler recordó una conversación que previamente había mantenido con Wulff, en la que éste le dijo que parecía que el desastre para Alemania llegaría en 1945. Al leer la carta astral de Hitler, Wulff vio la disposición de los astros que indicaban una caída. Wulff y Schellenberg siguieron urgiendo a Himmler para que derrocara a Hitler y se instalara como líder del maltrecho Reich. Tanto Schellenberg y Himmler trataron de conseguir los favores de los aliados. Intrigaron en los últimos días de la guerra para lograr un encuentro de Himmler con un representante del Congreso Mundial Judío en el que Wulff, como astrólogo de Himmler, estuvo presente. Himmler aparentemente estaba de acuerdo en que no debía de haber más exterminio de judíos. A pesar de la orden de Hitler de continuar con los exterminios hasta el final, Wulff fue instrumentalizado para convencer a Himmler de que temporalmente debían cesar las matanzas. Al dar ese paso parecía que Himmler estaba preparado para perpetrar su golpe de Estado. Pero en el último momento, sus miedos y su lealtad al Führer le impidieron hacerse con el poder. Himmler seguía esperanzado con que alguna fuerza mística del destino alteraría la derrota que ya claramente estaba a la vista. Himmler también estaba muy interesado en el paralelismo histórico entre la situación de la mitad de los años 40 y los períodos históricos precedentes. Himmler echó un vistazo a la precedente Gran Guerra Alemana contra Rusia. La Guerra de los 7 años entre Federico el Grande de Prusia y los rusos. Se dice que la suerte cambió cuando murió Elizabeth, la zarina rusa. Y Himmler lo interpretó como una señal de que la historia volvía a repetirse y de que Alemania se iba a salvar. 2 semanas después, Goebbels y su familia al completo bajaron con Adolf Hitler al búnker privado del Führer. El 30 de abril, Adolf Hitler y su prometida Eva Braun se suicidaron. Goebbels envenenó a sus 6 hijos, luego mató a su mujer de un disparo y después se pegó un tiro. Vestido de soldado raso alemán, Himmler casi logró escapar. Fue arrestado por los británicos, pero en un examen médico rompió una cápsula con cianuro que llevaba guardada en la boca. A las 11:04 de la noche del 23 de mayo, el Reichsführer, que había conjurado las fuerzas ocultas al servicio de la gloria aria, yacía muerto. En noviembre de 1945, varios nazis de alto rango fueron juzgados por los aliados en Nuremberg. Rudolf Hess fue condenado a cadena perpetua. Murió en la cárcel con 93 años. El ocultista Alfred Rosenberg fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad y fue colgado en octubre de 1946. El Tercer Reich, que iba a haber durado más de 1000 años, acabó después de 12.
Para entonces habían muerto casi 50 millones de personas. Irónicamente, entre los muertos estaba la primera generación de la raza aria de Hitler, aquella que iba a engendrar las sucesivas generaciones de los superhombres arios. A lo largo de la historia, la mitología ha ejercido una poderosa influencia en la mente humana. Todas las culturas han sido guiadas por la mística. Sin embargo, en la Alemania nazi, el vínculo de los objetivos políticos con una mitología corrupta condujo a un mal jamás conocido en la historia.